vos contás las monedas, ellos se reparten el país. La casta no gobierna, la casta saquea. Y lo hace a plena luz del día, con tus impuestos, tus ahorros y tu futuro. ¿Quiénes son? ¿Cómo operan? Quédate para informarte. Esto es Odisea Submarina. Mi nombre es Débora Mabaires y hoy te lo voy a mostrar. Luis es la cara visible de los Caputo. Luis es el que arma los negocios para la familia y los amigos. Algunas veces lo hace de manera sutil, como cuando en mayo del 2024, ya como ministro de Economía, decidió saldar una deuda millonaria con las empresas generadoras de energía y las productoras de gas también, mediante bonos a pagarse en 2038. Esos bonos al momento de ser entregados valían el 50% de su valor nominal. Las principales empresas como Central Puerto, Pampa Energía y Geneia aceptaron de mala gana el bono y hasta el plazo para el pago. Junto a YPF Luz, Albanesi, Pan American Energy y MSU Energía acordaron con Camesa, la empresa estatal encargada del despacho de energía eléctrica, recibir ese bono AE38. En total, el Tesoro pagará 600.000 millones de pesos que vencerá en 14 años. Cuando las empresas generadoras de energía comenzaron a usar esos bonos para pagar sus propias deudas, es decir, los impuestos provinciales, las regalías, Camesa rechazó los bonos. A ver, el Estado se supone que debería querer recuperar esos bonos justamente para sacarse de encima la deuda, ¿verdad? No. En los medios dijeron, bueno, esto se debe a una feroz interna que hay entre Luis Caputo y el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirilo. Y nos entretuvieron, por supuesto, con las rencillas palaciegas. Pero ninguno te habló de la seguridad jurídica de los actos de gobierno, ¿verdad? No. ¿Para qué? El Estado le paga con bonos a las empresas, pero no le acepta esos bonos como pago de impuestos. Te doy papelitos, pero a mí dame la plata. Pero cuando vas un poquito más profundo y empezás a bucear un poco en lugar de chapotear en la espuma, te encontrás con que después de esto, Caputo intervino el Ministerio de la Secretaría de Energía, porque depende del Ministerio de Economía, y puso a Daniel González y luego puso a María Tetamanti con la misión de quitar subsidios a los usuarios, implementar ajustes tarifarios, llevar adelante las obras necesarias para el desarrollo de Vaca Muerta. Y todo eso lo viene haciendo fenómeno. Tetamanti es licenciada en Economía de la Universidad de La Plata y posee estudios de posgrado en el SEMA, en la Universidad SEMA, que es el criadero de los neoliberales. Su trayectoria incluye empresas del sector energético como Camusi, Total Austral, Albanesi, Metrogas, es decir, conoce bien a los empresarios. Caputo también armó una nueva dependencia unificando la Secretaría de Combustibles Líquidos y la de Combustibles Gaseosos, y allí puso a Federico Bellier, un ingeniero con 25 años de experiencia en la industria química, petroquímica, de energía, de fertilizantes, trabajó durante 20 años en YPF, es decir, conoce muy bien qué yacimientos sí, qué zonas no, cuál es más productiva, cuál no. Por eso es importante lo que te conté en Los elegidos del tesoro y en Legalizar el robo sobre los amigos de Caputo. Porque Besant Citrone, la esposa de José Luis Daza, Tania Reif y la familia Caputo
tienen acciones en las energéticas que operan en Argentina. ¿Se acuerdan lo que dijo Citrone? Dijo que tiene una empresa de energía, tiene acciones en una empresa de energía de clase mundial como Vista Oil y también en YPF y en Pampa. En el sector de energía, dice, hay grandes oportunidades de crecimiento. Claro, si sos el dueño del fondo de la esposa del viceministro de Economía, seguramente tu empresa va a tener, tu fondo va a recibir buenos dividendos, ¿no?, de las acciones en las que invierte. La pregunta que queda en el aire sobre esta maniobra que hizo Caputo de pagarle con bonos a las empresas es si, además de cargarse a Rodríguez Chirilo para poner a sus delegados a organizar el saqueo posterior, estaba buscando también perjudicar a algunos jugadores de las energéticas, porque resulta que los amigos del Tesoro podrían llevarse por 2 mangos esas acciones, ¿verdad? Si tu empresa vale menos, bueno, tus acciones también. Pero qué mal pensado, che, eso no debe ser así, ¿no es cierto? Seguro fue una casualidad. Pero en esta odisea submarina vas a ver que nada es casualidad. El grupo Caputo, del que Nicolás, alias Nicky, es el titular, tiene negocios en la construcción y la energía a través de empresas como Caputo Sociedad Anónima, CES Sociedad Anónima, Mirgor y Sadesa. Y la real excusa para intervenir la Secretaría de Energía es que en 2023 se había hecho una licitación para sumar 3.340 megawatts al tendido y Nicky la perdió. Entonces, esta obra, que iba a tener una inversión de 4.000 millones de dólares, quedó ahora suspendida. Porque resulta que Central Puerto, la empresa del primo Nicky, había quedado afuera de esa licitación, se la habían ganado. Y te quedó afuera, igual que Pampa Energía, la empresa de los Mindlin, con quien también tienen, parece, negocios en común y mucha afinidad. También que había quedado afuera YPF Luz, la subsidiaria de YPF que tiene a BlackRock, ¿no?, como socio. Fíjate que son todos los amigos del Tesoro, así que no les gustó mucho que la licitación la ganara MSU. Por lo tanto, Luis Caputo, como ministro de Economía, decidió cancelar la licitación Terconf, aunque todos nos quedemos sin luz. La seguridad jurídica te la debo. Porque lo primero es la familia. Y entre muchas otras cosas que están haciendo los Caputo, tenemos la deuda. La deuda que le encajaron a todos los argentinos. La deuda que ahora tomó Luis Caputo es para pagar la deuda que Luis Caputo tomó en 2017, que por supuesto cobró una linda comisión para él y sus muchachos, pero que tiene gravísimas restricciones económicas, es decir, ajuste para el pueblo argentino. Casualmente, una de las condiciones que le puso la opaca Cristalina Georgieva, esa que ahora anda haciendo campaña, y no es para menos, por el gobierno, es la desregulación del mercado eléctrico y aumentos en las tarifas de energía. Pero qué sincronización, ¿viste? Justo lo que le viene bien a la familia Caputo, dueña de algunas empresas energéticas, y a los amigos de Caputo, Besen, Citrone, Daza, Reif, todos vinculados en distintos fondos de inversión que invierten en esas empresas, y a BlackRock, que tiene acciones de todas las energéticas y que también, por supuesto, le viene bien al secretario del Tesoro, Scott Bessent. Cuántas casualidades, ¿no? Qué sincronización que hay entre Georgieva, perdón, siempre me confundo, y la Secretaría de Estado y del Tesoro de los Estados Unidos. Porque no nos olvidemos que fue Trump
el que instó al Fondo Monetario, haciendo valer el 16,4% de acciones que tiene en el fondo, Estados Unidos, para que le dieran esta deuda en 2017, y también fue Trump, casualmente, el que vuelve a pedirle al Fondo Monetario que le dé ahora esta nueva deuda por casi 20.000 millones de dólares. Y seguramente también es casualidad que Luis Caputo haya designado en Yacyretá a su primo por parte de madre, Diego Luis Adúriz, que tiene el cargo de consejero en la entidad binacional Yacyretá, organismo que también está, por supuesto, bajo la órbita de la Secretaría de Energía y del Ministerio de Economía. Según cuenta Ivy Cángaro, una periodista que hace investigaciones importantes, así que síganla, los Caputo y los Adúriz, además de parentesco, comparten una trama de sociedades comerciales. Al finalizar la dictadura en el 82, que tan útil le fue para los negocios familiares a toda esta gente, los Adúriz, los Caputo, los Bronenberg, habían armado en 1984 una sociedad que se llamaba Cardenaria Sociedad Anónima y estaba integrada por Manuel y Diego Adúriz, padre e hijo, y los hermanos Hugo y Flavio Caputo, que a su vez son hermanos de Luis Caputo. Cardenaria estaba autorizada por la Comisión Nacional de Valores para actuar como agente extrabursátil. Todo iba sobre ruedas, hasta que en 1989 Manuel Adúriz denunció a los hermanos Hugo y Flavio Caputo, sus primos, sus socios, por el presunto delito de defraudación de abuso de confianza. La causa la tramitó el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción número 30, Secretaría 109, con el número 44.010. Los inseparables hermanos Hugo y Flavio, porque siempre están juntos en todo, en todos los negocios, parecen mellizos, hicieron que el joven primo, que por entonces debe haber tenido 20 y pico de años, firmara 10 pagarés en blanco y en dólares que luego completaron ellos como si al momento de librarlos lo hubiera hecho el mismo Diego, el que firmó en representación de su padre. La investigación tomó su curso y al joven Diego lo llevaron a declarar, obviamente, sos el que firmaste los pagarés, tenés que venir a dar explicaciones al juzgado, a ver qué firmaste, a ver si es cierto lo que dice tu papá, que hay un abuso de confianza. Y el pibe soltó la lengua, porque la juventud es así impulsiva, ¿vio? Y dijo, sin querer, contó en detalle qué tipo de negocios hacían en Cardenaria Sociedad Anónima. Y lo que contó es que no registraban todas las operaciones bursátiles, menos las extrabursátiles, que esas sí estaban autorizadas por la Comisión Nacional de Valores. Entonces, en realidad estaban funcionando como una mesa de dinero. Hugo Luis Pascual Caputo dijo que las operaciones financieras no autorizadas, porque después que declaró Diego Adúriz, tuvieron que ir y decir, las operaciones financieras no autorizadas no quedaban registradas en ningún lado, solo se asentaban en una computadora y el archivo se renovaba cada 2 meses. Y que así, como Cardenaria era una sociedad formal reflejada en libros, existía una que no era tan formal y que, bueno, no estaba reflejada en los libros. El estafado de los hermanos Hugo Luis y Flavio Luis ahora recibió una muestra de reconciliación y dijeron, mira, flaco, sí, te hicimos firmar los pagarés, te choreamos un montón de plata, pero ¿sabes qué? Ahora te vamos a poner en Yacyretá para que la recuperes. ¿Y por qué es importante esto?
Los amigos yanquis de Caputo quieren la energía de la Argentina, porque si vos controlas el comercio exterior a través de tus 5 empresas, que son las que hacen fletes, la Argentina cerró su marina mercante y ahora la están terminando de destruir. ¿Te acordás que la semana pasada salió un nuevo decreto por el cual ahora los barcos ya no tienen que contratar personal argentino, pueden hacer lo que quieran? Bueno, otro día vamos a hablar de eso porque eso también es soberanía y también es un saqueo. Pero si vos controlás el comercio exterior y también controlás la energía, vos te asegurás de que nunca más haya empresas en Argentina que puedan competir con las tuyas de Estados Unidos. Y eso es lo que están haciendo. Así que a través del decreto 286, hace unas horas, el gobierno nacional puso en marcha el proceso de privatización total de ENARSA, Energía Argentina Sociedad Anónima, una de las empresas claves del sector energético. El primer paso será el 100% de la venta de las acciones de Citelec, controlante de Transener, la firma responsable de la transmisión de energía en todo el país. Podría pasar que quien compre dijera, pero ¿para qué le vamos a dar energía a La Rioja o a Formosa? Si, como dijo Cavallo, son provincias que pueden venderse porque son inviables, ¿no? Y además de todas las acciones de Citelec, el gobierno piensa vender el 100% del gasoducto Néstor Kirchner, con capacidad de evacuar más de 21 millones de metros cúbicos diarios de gas, el 70% de la central San Martín en Timbúes, Santa Fe, y el 65% de la central Manuel Belgrano en Campana, el 98% de las represas del Comahue y las 2 que están en construcción en Santa Cruz, que todavía no se terminaron, ¿se acuerdan? Porque estaban metidos los chinos y los norteamericanos no querían que estuvieran los chinos. Pero no tienen problema en asociarse con ellos, así que seguramente van a terminar armando alguna asociación. El 50% del puerto de Escobar junto a YPF y las participaciones en parques eólicos, el gasoducto del noreste, Salto Grande y Yacyretá, donde está el primo de Caputo organizando el despojo. Luis Toto Caputo, actual ministro de Economía de Javier Milei y exministro de Finanzas de Mauricio Macri. En realidad, lo suyo no es la vocación desmedida por el Estado. De hecho, es libertario y dice que el Estado debería ser cada vez más chico, pero siempre viven de él, ¿viste? Luis siempre fue un trader, nunca fue otra cosa, no se dedicó a otra cosa en su vida. No le interesa el desarrollo, no le interesan los negocios, le interesa comprar y vender humo y acciones, usar la economía para en la destrucción de otros crecer él y su familia. Luis Caputo se desarrolló como jefe de trading para el banco de inversión JP Morgan y luego pasó a hacer lo mismo en Deutsche Bank y luego en Edenor y en un organismo del Banco Mundial antes de recalar en el gobierno macrista. Durante 2016 y 2017, Caputo tomó deuda por 140.000 millones de dólares. 45.000 millones fueron con el Fondo Monetario Internacional y el resto con bonistas privados. Todos nos empobrecimos, jubilados, trabajadores, pero 2 de sus hermanos, Hugo Luis y Flavio Luis, porque todos tienen el nombre Luis, como verás, titulares de la sociedad Caputo Hermanos, Sociedad Anónima, amasaron una pequeña fortuna luego de estafar a Duris, porque esos son, ¿no? Es un gobierno de estafadores. Caputo Hermanos, Sociedad Anónima, es la que financió al grupo que surgió
entre comillas, en 2021, llamado Revolución Federal, y que empezó su actividad en las redes sociales primero, y hasta tenía como admirador en su momento a Javier Milei. No sé si se acuerdan, porque en este país todos tienen la memoria cortita como patada de chancho. Con el dinero que estafaron tenían de sobra para mantener a 20 lúmpenes que hacían operaciones en redes y en la vida real. Hasta que, claro, alguno decidió que era una buena idea matar a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner en ese momento, y ahí Milei se despegó de ellos. Dijo, yo con esta gente no quiero saber nada. La cuestión es que ese 22 de noviembre en que Javier Milei había concurrido a la Casa Rosada para hablar con Alberto Fernández, el gran hacedor de todo esto, Jonathan Morel se desplazó hasta la Quinta de Olivos. Es raro porque estaba viviendo, si mal no recuerdo, en una localidad del Gran Buenos Aires, ¿no? Bueno, se ve que se sintió tentado de volverse de Chivilcoy y dejar su puesto de mozo para ir a saludar a Javier Milei, que acababa de ganar las elecciones. El entonces presidente electo, Javier Milei, dijo, somos la fuerza, como dijimos, que vamos a terminar con el kirchnerismo. Nosotros le vamos a poner la tapa al ataúd del kirchnerismo. Expresión que repitió en más de una oportunidad. Y en las redes sociales, los de Revolución Federal decían, esta vez sí van a ser 30.000 de base, tratando de imponer el miedo. Y es lógico, porque cuando vos venís a hacer este tipo de negocios, mientras hambreás a toda la población, vas a tener que imponer mucho miedo y gastar mucha plata en represión para poder llevarte el país en andas. Tendrán que usar mucha violencia cuando pretendan aumentar la edad jubilatoria a 65 años para las mujeres y 70 para los hombres, teniendo en cuenta que la edad máxima a la que llegan los trabajadores de las clases menos privilegiadas es de apenas 65 años. El pasado 20 de agosto, Luis Caputo confirmó que el Banco Central sacó las reservas de oro y las llevó a Londres. Eso dijo. Lo supimos gracias a una denuncia del secretario general del gremio de los bancarios, Sergio Palazzo, que hizo un pedido de informes. El gobierno confirmó la noticia, pero se negó a informar el destino, motivo y montos involucrados. Caputo, en una entrevista que dio en esos momentos, defendió la medida aduciendo que tener el oro en metálico no es eficiente y que lo que estaba haciendo lo hacía para que esas reservas rindan un interés. Gente, no existe eso. Lo que sí existe es la operatoria de canjear oro por liquidez. Yo te doy oro, vos me das dólares. La institución que la realiza es el Banco Internacional de Pagos, más conocido como Banco de Basilea, que es una especie de banco de los bancos centrales. Entonces, el oro debería estar en Suiza, ¿verdad? Basilea queda en Suiza. Pero dijo Londres. En Londres no está el Banco de Basilea. ¿Qué pasó? Bueno, nadie pregunta, ¿viste? Hay cosas que no se preguntan. Pero básicamente lo que hizo es como si fueras a empeñar las alianzas de oro de tus abuelos, las pesan, te dan el importe en base al peso del oro que entregaste, junto con un papelito que dice que vos vas a ir a buscar esas alianzas. Cuando eso pase, te van a devolver el oro, ¿verdad? Bueno, se supone. Pero Toto dijo que era para que rinda interés. A ver,
si te dieron plata, esa plata tiene que estar en algún lado y tiene que haber sido invertida en alguna cosa, ¿no? Fuiste a la casa de empeños, te dieron la plata y ahora con la plata, ¿qué hiciste? Parece que, por lo que dice Toto y por las cosas que vamos juntando de las distintas entrevistas, empeñó el oro, se llevó la guita y la timbió. Viendo todos los fondos comunes de inversión que lo rodean y los de sus amigos, digo, ¿no sería saludable que alguien pregunte, che, la plata dónde está? Digo, tantos che Milei, che no sé qué, podríamos preguntarle, che Caputo, ¿la plata? Porque resulta que ahora no aparece el oro, nadie sabe dónde está. Ya te dije, el Banco de Basilea, que es el que hace este tipo de operaciones, está en Suiza, no en Londres. Y tampoco aparece la plata. No ingresó una cantidad de dinero a ningún lado, no está en los balances del Banco Central. El oro que estaba en el Banco Central ya no está, pero tampoco hay un papelito que diga, che, podemos ir a buscar este oro que es nuestro, damos la plata que nos dieron y no está, no existe, no hay nada. Se la esfumaron como la guita de los hermanos Caputo en la mesa de dinero. Y otras cosas que se esfumaron mientras estuvo en la función pública durante el macrismo, te voy a hablar solamente para que tengas una idea. Por ejemplo, capituló ante los fondos buitres, es decir, ante los fondos comunes de inversión de sus amigos de Estados Unidos, aceptando las condiciones que un juez municipal, el juez Tomás Griesa, le había sentenciado y dicho que la Argentina tenía que pagar una cantidad de dinero por los bonos del 2001 que había hecho Sturzenegger, cabe aclarar. Pero bueno, acá estamos, ¿no? Todavía pagando esas deudas. Y entonces Caputo convalidó pagar todos los gastos también por el litigio durante los 10 años que duró el juicio. Y los gastos del juicio, por supuesto, los pagamos nosotros, no Caputo. También empezó la bicicleta financiera y produjo un ciclo de endeudamiento público interno intenso, además del endeudamiento externo, para desfinanciar a ciertos sectores del Estado o a ciertas provincias, como hizo, por ejemplo, con la deuda extranjera tomada por Tierra del Fuego durante la gobernación de Roxana Bertone, que fue garantizada con regalías petroleras de la provincia y tomada con intereses al 6%. Pero resulta que ese dinero Roxana Bertone se lo dio a Caputo con intereses del 3%. Es decir, que la idea era que la provincia saliera perdiendo un 3% en cada pago. Por el endeudamiento de 2018, Caputo entregó a 12 grandes bancos internacionales las comisiones por la colocación de deuda. Pero ustedes no vayan a creer que todo esto es gratis. No, los bancos te cobran. En ese momento, 63 millones de dólares. ¿Y de cuánto será ahora la deuda? Viste que no lo dicen, nunca hablan de las comisiones. ¿Quién se la lleva? ¿Dónde está? Bueno, Toto es el que anda negociando, así que supongo que él se llevará una parte, ¿no? Cada vez que emite bonos, cobra una comisión. Y Caputo emite muchos bonos. Por ejemplo, entre abril de 2016 y enero del 2018, emitió 8 bonos por un total de 43.687 millones de dólares. Los bancos se llevaron 550 millones de dólares en comisión. Pero además hizo algunos negocios propios, porque, vamos, estás ahí repartiendo la plata y no te la vas a llevar. Bueno, eso es lo que hizo. Emitió un bono a 100 años por 2.750 millones de dólares a una tasa efectiva del 7,9% anual,
y se le pagaron comisiones al HSBC, al Citi, al Santander y a Nomura. Entre los 148 fondos de inversión que compraron ese bono a 100 años, escuchá el disparate, se encuentra Noctua Asset Management, radicado en Delaware, que es una firma offshore de Luis Caputo. Noctua se alzó con 5 millones del total de la venta directa de esos papeles de deuda. Por supuesto, no nos enteramos por Luis Caputo porque él ocultó ser el dueño de Noctua en sus declaraciones juradas. Nos enteramos por los Panama Papers. Bienvenidos a aquellos periodistas que de vez en cuando aparecen y hacen periodismo. También ocultó en sus declaraciones juradas ser manager de Alto Global Fund, firma offshore que está radicada en las Islas Caimán. Yo supongo que debe pagar todos los impuestos sobre eso, ¿no? Porque ser ministro de Economía, tener a tu cargo la FIP, vamos, y encima evadir impuestos, ¿no será mucho? Gracias a la SEC, la Comisión de Valores de los Estados Unidos, nos enteramos que Noctua está asociada a Axis, Sociedad Gerente de Fondos de Inversión, y Axis era manejada por Caputo antes de saltar a la función pública en 2017. Después se la dejó a algunos amigos porque él no podía seguir. Imagínate la ética, chicos, por favor. Así que con Axis se llevó de ANSES $540.000 por comisiones en la colocación de Levax. Porque armaron las Levax y también armaron las comisiones, porque si no, ¿qué gracia tiene? Así que con la plata nuestra, ellos cobran comisiones. En noviembre del 2017, Caputo tenía Levax por $8,5 millones de dólares, él personalmente, y en enero de 2018 no las renovó. Es decir, compró dólares. El dólar en enero estaba a 19 pesos, en enero del 2018. 19 pesos. Y poco después se inició la devaluación que llevó el dólar a 40 pesos. En apenas unos días. ¿Y quién más podía tener esa información privilegiada si no era el que iba a hacer la devaluación, ¿no es cierto? Después de que Caputo se fue del gobierno de Macri, habiéndonos endeudado en 50.000 millones de dólares para financiar la fuga de divisas de sus amigos, se encontró solo y perdido en las playas de Río de Janeiro. Y así anduvo un tiempo, hasta que se le acabó la guita de las comisiones y dijo, tengo que ir por más. Así que en 2020 fundó una consultora, porque si hay algo peor que fundar un banco es fundar una consultora. La consultora es Anker. Anker Latinoamérica, fundada en 2020 por Luis Toto Caputo, tenía como socio a Santiago Bausili, el que hoy está en el Banco Central, también exsecretario de Finanzas durante la gestión de Cambiemos. Trabajó 11 años en el JP Morgan y 9 en el Deutsche Bank y se especializó en financiamiento de mercado de capitales y manejo de riesgos financieros. También integra la consultora Federico Furiase, magíster en finanzas de la Universidad de Itela, que también trabajó con Marina Dal Poyetto en el estudio de Miguel Bain. ¿Se acuerdan quién es Miguel Bain, no? Ese señor, bueno, falleció en 2021, creo. Era el viceministro de Machinea, el autor del blindaje, que luego dio paso al megacanje de Sturzenegger, el de los bonos, que les contaba recién. Federico Furiase fue nombrado ahora en el Banco Central como director y tiene mandato hasta el 2028. Martín Botier es economista, también trabajó en el estudio Bain. Como verás, hace muchos años que venimos con la misma gente dando vueltas y no lo sabíamos. Y está especializado en análisis de la coyuntura económica nacional e internacional, con foco en tópicos monetarios, fiscales y financieros. Botier fue nombrado vicepresidente
del BICE, el Banco de Inversión Exterior, de Comercio Exterior. El presidente del BICE es Nicolás Scioli, el hermano menor de Danielín, el manco del espanto, que está ahí desde que llegó Alberto Fernández y dijo, ¿qué cargo le podemos dar al hermano de Daniel, pobrecito? Eso para que veas que todo tiene que ver con todo y cómo nos van haciendo la cama entre todos. De paso te cuento un chisme. El vice le va a prestar $3 millones a Fenoglio, el dueño de Rapa Nui, para que termine de construir su planta en Pilar para hacer las frambuesas congeladas que después exporta al mundo. Y estos son los libertarios más locos que hemos visto, porque exigen motosierra para los pobres y hacen campaña con eso, pero se cuelgan del Estado para hacer negocios, porque nadie es mileísta gratis. Y si no, pregúntenle a Yuyito. Retomando, para asumir como ministro de Economía, Luis Caputo, alias Toto, suspendió las actividades de Anker. Pero ojo, suspendió las actividades de Anker, pero si entras a la página vas a ver que abajo dice por consultas y deja ahí a dónde tenés que dirigirte. Y también, él ya habrá suspendido, pero nombró en el directorio a su hermano Flavio, que ahora es presidente de Anker. En el lugar de director suplente fue nombrado Alexis Hoffman, que también es un economista, asesor financiero, que unos años antes había armado una compañía, la consultora Nueva Buenos Aires, junto a Enrique Cotino-Siglia y Mario Iván Lugones, el actual ministro de Salud. ¿Sabías que el Fondo Monetario, es decir, los fondos de inversión extranjeros, usando al FMI, pretenden reformar el sistema de salud argentino? Vamos a hablar de eso en otro momento, pero sigamos con las finanzas. De paso te cuento otro chisme, ya que estamos. Cotino Siglia trabajó con el tío de Luis Caputo, Dante Caputo, el canciller en la época de Alfonsín. Bueno, estos muchachos, los amigos de Caputo y ex miembros de Anker, están siendo investigados hoy, eso creo, deberían, por una maniobra financiera vinculada a otra empresa que también los vincula, Vima, Bolsa y Mercados Argentinos, que es la principal bolsa de valores de Argentina y fue creada en 2013 a partir de la escisión de Merval, Mercado de Valores de Buenos Aires, con el aporte de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Vima, sociedad anónima constituida el 26 de agosto de 2013, inscripta en la Inspección General de Justicia el 23 de diciembre del 2016, bajo el número 25.379 del libro 82 de la Sociedad de Acciones. En enero de este año tuvo un ascenso fenomenal en la cotización de sus acciones, gracias a que Luis Caputo, alias Toto, le liberó el giro de dividendos. Y claro, podría ser una casualidad más, pero no, porque Vima fue creada por Nicky Caputo, el primo del ministro de Economía. Y así, otra vez, como en 2017, con impunidad, con información privilegiada, arman negocios destruyendo la economía argentina. En enero, Vima obtuvo monumentales ganancias gracias a que justo habían comprado un montón de acciones que después, con alguna noticia tirada en los medios, de repente se fueron todas para arriba. ¿Y sabés quién perdió? Vos y yo y todos los argentinos trabajadores, porque al mismo tiempo Luis Caputo manoteaba el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y vendió baratísimas
las acciones, descapitalizando así el ahorro de varios años de millones de argentinos. Vendió baratas las acciones de ANSES, las compró Vima y luego le liberó el pago de dividendos, haciendo que todas subieran repentinamente. ¿Y por qué descapitalizar ANSES? Porque el plan es llevarnos a esa encerrona, que no haya plata para pagar las jubilaciones y así justificar la vuelta de las AFJP con el pomposo nombre de seguro de retiro, que el grupete de amigos del Tesoro le exige a través del FMI. Y el Poder Judicial supuestamente debería estar investigando esta maniobra, porque la denuncia está radicada en el juzgado número 8 de Marcelo Martínez de Giorgi, que por la feria de enero estaba subrogado por el juez Sebastián Ramos. El fiscal actuante debería ser Eduardo Tayano, pero como también estaba de feria, lo subrogaba su colega Carlos Rívolo. Y casualmente, ¿no? Porque si vos querés hacer mucho desastre cuando lo haces en enero, cuando la feria judicial está vigente. Tampoco es casualidad. Fíjate que desde 2015 nadie se toma vacaciones en enero, excepto los jueces, claro. Y estos subrogantes entre ferias judiciales, gente que cobra muy bien pero no paga impuestos a las ganancias, debería estar investigando a los empresarios Ernesto Alaria, presidente y principal accionista de Vima, Nicolás Niki Caputo, fundador y principal accionista de Vima, y Marcelo Mindlin, también accionista de Vima. Los buenos muchachos tienen todo el ciclo organizado, incluso qué fiscal está investigando esa maniobra, porque, claro, a vos te achicaron la faltriquera mientras ellos la engordan. Y el fiscal, Carlos Rívolo, es el mismo fiscal que tendría que haber investigado el financiamiento del atentado contra Cristina Fernández, pero se le olvidó. La diputada Mónica Fein presentó un proyecto de resolución en el que pidió citar al ministro de Economía, al titular del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, Fernando Bearzi, al que era director entonces, Mariano de los Heros, al que echaron porque dijo que iban a hacer una reforma previsional, que ahora el FMI dice directamente, sí, van a tener que hacer la reforma previsional. Bueno, lo echaron con esa excusa, pobre, perdió el puestito. Y también al presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, que es el mismo de la criptoestafa, la de Milei con el rubiecito Hayden Davis, ¿se acuerdan? Que dijo a quien quiera escucharlo que había un proyecto para la tokenización de la Argentina. Casualmente, el fiscal Eduardo Tayano es el que se supone que investiga la criptoestafa. Así que todo bajo control. Rívolo, Tayano, los dos tienen las dos causas ahí tranquilitas, manejadas como quieran. El abogado de Luis Caputo en todo esto es Matías Cunio Libarona, hermano del ministro de Justicia. El ministro de Justicia es Mariano Cunio Libarona, que es quien organizó la unidad de tareas de investigación para la criptoestafa. Es decir, mi hermano es el que organiza qué es lo que va a investigar. Y me quedo tranquila, como abogado la verdad que no tengo mucho que hacer, total va a estar todo hecho. La interpelación en diputados se había logrado y se iba a realizar el 22 de abril, es decir, la semana pasada, y estaba prevista la presencia de Mariano Cunio Libarona, ministro de Justicia, y de Guillermo Francos por la criptoestafa. Pero se murió el Papa Francisco y los legisladores suspendieron todo por el duelo. Estaban tan dolidos todos que dijeron no vamos a poder hacer esta interpelación. La verdad es que deberían cerrar el Congreso por duelo, porque mataron a la democracia de la República cuando le votaron la suma del poder público a Milei para que esta caterva
de mafiosos esté haciendo este tipo de maniobras. Aunque es evidente que la compra inusual de acciones de Bima justo antes de que el precio se dispare estuvo alimentada por la venta de los bonos de ANSES, se están haciendo todos los tontos. Esto también tiene que ser parte de la interpelación en el Congreso. Y la otra vez, en 2017, cuando Caputo tenía que ir a dar explicaciones por la deuda a 100 años, no sé si recordarán que estaba Mayans y fue el que suspendió la sesión ante una diputada que se enojaba y se rasgaba las vestiduras porque le habían mandado un papelito. Yo tengo la memoria muy fresquita, gracias a Dios, pero bueno, alguna gente se olvida. Caputo y todos sus amigos actuaron en perjuicio del patrimonio de los trabajadores y los jubilados. Perjudicaron al pueblo argentino, a quien además ahora vuelven a endeudar para seguir con su ya acostumbrada puesta en escena de desastres organizados. Es un plan sistemático de destrucción que tiene una estrategia. Combina el acceso a los recursos públicos, la influencia político-judicial y la participación política empresarial en sectores estratégicos. Todo esto vinculado siempre a los fondos de inversión extranjeros. Ellos son la casta. Viven de y ganan con la desgracia del pueblo argentino. Esta es una casta mafiosa y tiene todas las vinculaciones y todas las actitudes de una casta mafiosa, ya sea manipulando la bolsa, como cuando en 2017 el Ministerio de Energía y Minería adjudicó la construcción de centrales eléctricas en Mendoza y Santa Fe por 500 millones de dólares. El principal beneficiario de estas licitaciones fue Nicky Caputo. Solo con esos contratos se aseguró que su generadora de energía ganara 1.000 millones de dólares por la suba de acciones. Pero si no ganan una licitación, se cargan la seguridad jurídica si hace falta, como hicieron este año. Luis arma la estructura de la deuda emitiendo bonitos bonos bonudos que pagaremos los boludos y que él comprará. Y también nos endeuda con sus amigos del Fondo Monetario para que nunca podamos pagarles y cada vez la libra de carne salga de más gente. Revienta el futuro de los trabajadores argentinos con la destrucción de ANSES. Usan sociedades fantasmas como Sacharrupasca, Sociedad Anónima, y Chaqueña Bajada, Sociedad Anónima, para lavar dinero y ocultar activos. Tienen cuevas fiscales como las sociedades offshore, Noctua, Axis y otras. Crean corridas bancarias usando dinero del Estado. En 2023, Caputo Hermanos, Sociedad Anónima, utilizó los fondos provenientes del programa ATP, Ayuda al Trabajo y Producción. ¿Se acuerdan que se daba a las empresas para que no despidan gente en la pandemia? Y con esa plata compraron dólares en el mercado paralelo para forzar una corrida. O usan esos mismos ATP para contratar sicarios y mandar a matar a quien se interponga en su ascenso al poder. Esto es apenas lo que está visible en base a las causas judiciales que hemos visto, donde están involucrados los Caputo, porque son una sociedad realmente. Alrededor de ellos hay un montón de gente más, ¿eh? No creas que son solo los Caputo, por favor. Ellos pueden ser los capos de Tuticapi, pero hay más gente alrededor. Por ahora, hoy te conté solo lo que está en las causas judiciales, ¿eh? No lo que uno supone, lo que puede pensar por ahí, de lo que escuchó. No, te estoy contando lo que está siendo investigado. Imagínate el resto, imagínate lo que no vemos. Así que creo que por hoy ya tenemos bastante en qué pensar, porque
mucho hablan de las próximas elecciones, pero pocos dicen, ¿para qué vamos a votar? ¿A quién? ¿Qué proponen? ¿No? Porque todos te vienen con ideas locas, pero estas cosas son las que hay que hablar. ¿Por qué nadie las está contando? ¿Por qué no estamos sabiendo quiénes son realmente los dueños de la Argentina? ¿Quiénes son los que están haciendo todo para quedarse con la Argentina? Bueno, estas cosas son las que hay que empezar a preguntar, ¿no? Las que hay que preguntarle a todos. Y si a vos te interesa, si a vos te gusta mi trabajo, si vos considerás que es útil lo que estoy haciendo, ya sabés, podés suscribirte al canal, vas a tener más información como esta, sin dudas, porque es lo que yo hago, y también podés dejarme tu like para que esto se difunda, podés colaborar dejándome tus sugerencias o lo que vos pienses en los comentarios, porque a mí me interesa saber que no estoy hablando sola, es muy raro esto de estar hablándole a una computadora y no tener el feedback. Así que ya sabes, déjame tus comentarios. A mí me interesa saber lo que pensás. Entre todos vamos a poder sacar algo en claro de todo esto que está pasando. Por supuesto, si querés ayudarme a sostener mi trabajo, ahí abajo yo dejé cuáles son las cuentas en las que podés hacerlo, pero te las repito, es en la cuenta de Mercado Pago en mabaires.mp o en la cuenta de Banco Provincia en mabaires.dni. Ahí podés hacer tu aporte, lo que puedas, cualquier cosa viene bien, todo suma, así que no te preocupes si no es una gran cantidad y si tenés mucho, mejor todavía, no hay ningún problema, no voy a decir que no. Por ahora, lo único que me queda es agradecerte por haber llegado hasta acá, gracias por ser parte de esta comunidad submarinera, te dejo un beso, que tengas una linda semana, chao.